Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde la teología del Evangelio de San Lucas. Qué importante y qué hermoso este Evangelio que se nos regala a través del evangelista Lucas. Y nosotros reflexionamos en este momento el seguir al Cristo que sufre. Esta es una de las propuestas verdaderamente para entender bien en la vida cristiana. Porque normalmente dentro del cristianismo, y esto incluso llegaron a ser herejías con respecto a esto, cuando se mira simplemente el aspecto del triunfalismo y dejamos de lado el aspecto de la cruz. Un Cristo simplemente resucitado, pero sin entender que para llegar a la resurrección nosotros tenemos que pasar por la cruz. Recuerden que cuando celebramos en la Semana Santa, desde el Jueves Santo, ¿verdad?, que es ese momento de entrega, de comunidad, es ese momento en el cual Jesús hace esa síntesis de todo su caminar, de todo lo que pasó haciendo el bien entre los hombres en nuestra comunidad, luego que se proyecta, pero viene ya el momento ya del Getsemaní, ese mismo Jueves Santo. Sabemos que va caminando todo ese Viernes Santo, la condena, la entrega, y luego conocemos también la muerte de Jesús en la cruz. El hecho de llegar a el proceso que lo hizo sufrir tanto, esto tiene consecuencias, pero consecuencias dolorosas porque llega hasta la muerte. La condena de Jesús por el hecho de hacer el bien, por traernos la redención. Pero sabemos evidentemente que esto no termina en la cruz, sino que de la cruz nosotros nos proyectamos hacia el domingo de la resurrección, que es nuestra propia resurrección. Pero ahora entonces queremos acentuar, subrayar, entender que para llegar a la resurrección vamos a tener que saber también aceptar el momento del Calvario, el momento del dolor. Por lo tanto, seguir al Cristo que sufre. Esto lo encontramos en el capítulo 9 de los versículos 21 hasta el 50. Después de que hayamos descubierto, tú eres el Cristo de Dios. Nosotros lo descubrimos, pero ahora entonces Jesús justamente se presenta y dice, el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz y seguirme cada día, porque si no, no estamos entendiendo lo que significa la vida del cristiano. Muchas de las sectas principalmente quieren presentar simplemente a un Cristo milagrero y a un Cristo resurreccionista, sin entender que estas son consecuencias de un camino y de una adhesión total, pero de acuerdo a los principios y los valores. Recuerden esto, queridos hermanos, porque algunos
ante ciertos fracasos, en lugar de afrontar los fracasos en una vida que sí, por nuestras limitaciones y nuestros errores no nos haya ido bien, sin embargo queremos eso taparlo, pero lo tapamos simplemente cambiando de ropa, pero la suciedad en nuestro cuerpo continúa, ¿entienden? Nos vestimos simplemente. Recuerden lo que dice justamente esa frase nuestra, que el mono, aunque vista de seda, entonces sigue siendo mono, ¿verdad? El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Entonces tenemos que tener esta visión, tenemos que entender, aquí no es cambiar ropaje, sino que lo que tenemos que cambiar es nuestro chip, nuestra mentalidad, nuestra forma de entender lo que significa el seguimiento de Jesucristo. Es muy fácil, ¿verdad? Ante una cierta situación y dice, bueno, ayer ya hoy mío o lo que sea, o se me está diciendo, mira, tenés que mejorar, tenés que cambiar, tenés que esforzarte. Como nosotros hacemos en nuestro camino siempre del día a día. Tenemos que esforzarnos, es una lucha continua. Pero si nosotros rehusamos eso, rehuimos a esta realidad, ciertamente que lo único que estamos queriendo hacer es cambiar de ropaje. Pero el ropaje no es la esencia de la persona, la esencia somos nosotros. Y eso es lo que tenemos que procurar mirar, entender para poder caminar, ¿verdad?, hacia Dios. Y entonces ahora, mirando esto del seguir al Cristo que sufre, sabemos que Pedro acababa de exclamar, ¿verdad?, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Esto lo encontramos en el capítulo 9, versículo 20. En ese momento en que él le dice directamente y descubre, ¿verdad? Nosotros estuvimos reflexionando en esta partecita, pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió, tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijera nadie. Justamente, ¿por qué les parece que Jesús les ordena terminantemente de no decir a nadie? Y esto es simplemente para que nosotros también podamos entender y podamos ver y decir que la cruz es lo elemental y lo fundamental. Y sin embargo, la gente simplemente muchas veces quiere ir detrás de un Jesús milagrero, detrás de un Jesús que todo te presenta entonces como caramelito, ¿verdad?, como dulce de leche. Entonces, ciertamente que es una cosa atractiva, yo me quiero ir, Beruisha o no lleva. Entonces Jesús se cuida mucho de eso, por favor, no vayan y anuncien y digan estas cosas porque si no, upata se pero no van a buscar lo esencial y lo fundamental. ¿Se recuerdan después de la multiplicación de los panes, capítulo 6 de San Juan? Entonces todos le siguen a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Le quieren proclamar rey. Jesús le dice directamente, ustedes me buscan porque yo hice esa multiplicación de los panes. Porque tienen el deseo de cambiar y de mejorar y de construir el reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con Chu Dong-yu, director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Chu Dong-yu acudió acompañado por dos mujeres que representan a las oficinas de la FAO en Estados Unidos y en China. El Papa ha mostrado su apoyo a la misión de la FAO en varias ocasiones. En 2020 respaldó su llamamiento mundial para acabar con el hambre. Está causada por una distribución desigual de los frutos de la tierra, a lo que se añade la falta de inversiones en el sector agrícola, las consecuencias del cambio climático y el aumento de los conflictos en distintas zonas del planeta. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Ante esta realidad, no podemos permanecer insensibles. También una de las prioridades del mandato de Chu Dong-yu es lograr la seguridad alimentaria para todos. La organización cuenta con 194 Estados miembros y actúa en más de 130 países. Para elaborar el informe sobre cómo fueron afrontados los casos de abuso en la archidiócesis de Múnich-Frisinga, los investigadores pidieron la colaboración de Benedicto XVI, quien estuvo al mando de la archidiócesis a finales de los años 70.
Benedicto les envió un documento de 82 páginas sobre los casos más complejos de su gestión, pero los estudiosos le acusan de no haber actuado ante 4 casos de abusos, especialmente en el de 2 sacerdotes acusados de haber cometido actos obscenos ante menores. Benedicto XVI explicó que no había tomado otras medidas porque en aquella época ese tipo de abusos no tenían relevancia penal ni canónica y que en otros casos no fue informado de lo ocurrido. Los investigadores incluyeron la declaración de Benedicto XVI, pero dicen que no están de acuerdo. Ein Fehlverhalten seinerseits strikt zurück. El Papa emérito, a través de su secretario particular, Georg Genswein, ha dicho que estudiará con calma el informe de más de 1000 páginas que recibió nada más hacerse público. Además, reiteró su disgusto y vergüenza ante todos los abusos cometidos por sacerdotes y su cercanía a todas las víctimas. Benedicto XVI ha sido el primer papa que se ha reunido con víctimas de abusos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y
no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar como Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya, no me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti, tu gracia se desborda sobre mí, tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor.
que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Lo he vivido. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando ahora de la transfiguración. Queremos leer qué es lo que se nos propone, qué es lo que se nos está diciendo, cuál es la propuesta que nos trae San Lucas como evangelista. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús. Estos son los que aparecen, ¿verdad? Y están ahí al lado de Jesús. Todo esto debía cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los encubrió con la sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Después, la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó esa voz, Jesús ya estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Bueno, esta es la narración de la transfiguración según San Marcos. Vamos a mirar un poco algunos de los elementos como una luz que aclara la exigente oscuridad y la dureza de este texto. Ha colocado la antigua tradición la escena de esperanza y de victoria oculta del relato de la transfiguración. Aquí está. Aquí tenemos el caracú y aquí tenemos el centro de lo que verdaderamente significa en este contexto la narración de la transfiguración. Aquí está. Este es entonces el caracú. Como una luz, por eso la transfiguración, la luz resplandeciente, aclara la exigente oscuridad. Y ciertamente estamos en una situación oscura, en una situación difícil, y es ahí donde aparece entonces la transfiguración. La dureza
de este texto ha colocado la antigua tradición la escena de esperanza y de victoria oculta. Esperanza y victoria oculta en la transfiguración. Es decir, con esto, por eso yo le estaba diciendo, aquí es donde Dios por fin le presenta al hombre y le dice, mira, qué lindo es estar aquí, ya dice, ya Pedro comienza con eso, ¿verdad? Qué lindo es encontrarnos aquí. Hagamos 3 chozas, 3 carpas. Nos indica sinceramente, queridos hermanos, que en la medida en que nosotros conocemos y nos enamoramos de Dios, ciertamente que lo vamos a vivir y lo vamos a profundizar muchísimo. Entonces, como esa luz que aclara nuestra oscuridad y la dureza de este texto, ha colocado la antigua tradición la escena de esperanza y de victoria oculta del relato de la transfiguración. El relato de la transfiguración, de una forma oculta, ¿verdad? Aquí. El Jesús que camina a la muerte y convida a tomar su destino no ha sido ni es solo un perdido. Jesús no es un perdido porque está solo, está caminando solo, señal de un fracaso. Cuando sube a la montaña y ora, la verdad, señal de un fracaso. Cuando sube a la montaña, ¿verdad? Y está rezando en eso, la verdad de su interior se transparenta. Dios le asiste, es Dios quien llena su interior. Jesús que reza, Jesús que pide, Jesús que quiere ese contacto directo y Dios le asiste en todo momento. Por eso se ha escuchado desde el hondo misterio de la nube que es sagrada la palabra santa. Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Pero lo que nosotros miramos, ese Dios, es el Dios de Elías y Moisés. Dios del camino que conduce a la palabra llena de un futuro salvador y deslumbrante. Por eso habla Jesús con ellos. Le precedieron, han marcado un rumbo en la esperanza y ahora son sus aliados. ¿Qué comentan? Solo existe un tema, el éxodo que Jesús realizará en Jerusalén. Capítulo 6, 30-31. Por éxodo se entiende la salida de Jesús, el caminar por medio de la muerte a que aludieran las palabras del Mesías a todo lo que significa entonces en medio de la muerte a que ellos estaban aludiendo. El destino de Jesús no es ya puro capricho. Atención, no es un puro capricho, porque a mí me gusta, porque yo quiero, Jesús me dice, sino que es voluntad del Padre que me diste. Hay que escucharla. Es el sentido de Israel, de las profecías, de la ley antigua. Ciertamente, los discípulos no entienden absolutamente lo que está sucediendo. Han vislumbrado en un instante la gloria de Jesús y la armonía que supone la presencia de Dios, es decir, la plenitud del viejo pueblo israelita. Por eso, quisieran eternizar este momento. Hagamos 3 tiendas, pues es bueno estar aquí. Sin duda es bueno, pero olvidan que esa meta vislumbrada, ahí está la meta vislumbrada, es decir, de la resurrección, implica el caminar de un éxodo. Por eso es necesario que despierten y se encuentren solos con Jesús en el consenso de la vida. Muy bien, queridos amigos, vamos entonces nosotros conversando cada vez más, entendiendo, profundizando lo que el autor sagrado nos está queriendo decir en su Evangelio, el Evangelio de San Lucas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor.
vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Los dogmas sobre Dios. La existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es
adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Descubrí que fui creado por amor y que soy llamado a amar. Es por eso que estoy con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, hacia la meta. Camino confiando siempre en tu voz, dejando atrás las barreras del miedo, luchando cada día más y más por llegar hasta donde estás, hacia la santidad. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento y estamos mirando esta partecita que nos habla de la transfiguración. La transfiguración como un elemento esencial para mostrarnos que aquí se cumple la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nada más y nada menos que en su Hijo. Este es mi Hijo, escúchenlo. Y justamente lo están afiancando ¿quiénes? Y Moisés y Elías. Son los dos representantes máximos del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y ellos se encuentran solos con Jesús. Se han esforzado por curar a un niño enfermo y expulsar al diablo. Bueno, esto viene posteriormente, cuando ellos descienden, cuando ellos han llegado a esa meta vislumbrada. Ahora entonces tenemos que descender. Tenemos, después de haber caminado ese éxodo, encontrarnos con Dios que se transfigura. Ahora tenemos que, descendamos. Vayamos entonces de nuevo a nuestro lugar donde nos encontramos. Y esforzarse por curar a un niño enfermo y expulsar al diablo, no han podido. Fíjense, ahora de nuevo entramos en la realidad de la vida. Ahora de nuevo estamos entrando en la realidad de los problemas cotidianos. Nos encontramos con esta comunidad que se encuentran ante dificultades, problemas que tienen que ser solucionados, pero sin embargo no estamos consiguiendo, no podemos, no logramos. No han podido. La iglesia se siente impotente, se esfuerza y no puede. Es verdad, el camino es pesado. No puede alcanzarse de pronto el final de un problema, la dicha. No puede. Esto le es difícil, esto
se le complica mucho, ¿verdad? Y entonces formamos parte de una generación incrédula y torcida. Una generación incrédula y torcida. Pero ahora la pregunta es la siguiente: ¿tendremos que darnos por vencidos? Entonces esto terminaría de esta manera. De ninguna forma, ¿verdad? Jesús está detrás y Jesús puede. Por eso, aunque parezca que ya nadie es capaz de resolvernos un problema, aun cuando todo nos introduzca a pensar que no hay remedio, podemos y debemos acudir más hacia el fondo, a ese Jesús que alienta nuestra iglesia. Ese Jesús que alienta. Entonces encontramos del 37 al 42. Miremos un poco un Jesús, ¿verdad?, que se acerca, un Jesús que da respuesta. Al día siguiente, dice, cuando bajaron de la montaña, una multitud vino a su encuentro. De pronto un hombre gritó: «Maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo». Cada tanto un espíritu se apodera de él y se pone a gritar. Lo sacude con violencia y le hace echar espuma por la boca. A duras penas se aparta de él, dejándolo extenuado. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús le respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarles? Trae aquí a tu hijo. El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Todos estaban maravillados entonces de la grandeza de Dios. Se dan cuenta un poco, todo este proceso es interesante. Es la comunidad que aún no está entendiendo, no entiende apegado con lo que al final de cuentas para nosotros es paradigma, modelo. Y entonces está la transfiguración que nos tiene que animar, la transfiguración que nos muestra que es una lectura verdaderamente del Antiguo Testamento en la persona de Moisés y en la persona de Elías. Estamos diciendo entonces que en la persona de Jesús se resume todo lo que Dios había prometido. Bueno, todo esto entonces ya habíamos dicho que bueno es estar aquí porque encontramos la voz que dice escúchenlo. O sea, todo nos está mostrando y nos está diciendo cuál es el camino que la vida cristiana tiene que hacer. ¿Cuál es el camino? No tiene que rechazar el Antiguo Testamento, al contrario, tiene que conocer cada vez mejor porque en ella se planifica lo que Dios quiso como plan de salvación. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero ahora que estamos dando este otro paso, se nos cuenta y se nos está diciendo que ellos quieren curar, le traen a este niño y sin embargo no pueden aún hacerlo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús.
desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y estamos leyendo este segundo libro de Samuel. Y hoy leitmotiv, el pecado contra el Señor. Continúa la historia de David, que había embarazado nada más y nada menos que a la esposa de uno de sus soldados, Urías, y luego lo manda a matar. Ante esta situación, en aquellos días el Señor envió a Natán donde estaba David. Entró Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y, no queriendo perder esa oveja o un buey para invitar a su huésped, tomó la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Dios, el que ha hecho esto es reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará 4 veces el valor de la cordera. Pero Natán le dijo: tú eres ese. Entonces, queridos hermanos, aquí entonces el Señor, a través de la conciencia, que le está hablando y le está diciendo: tengo la ya puedo David, oye, pues Isea lleva, voy a hacer la otra. Pero sin embargo, ante esta parábola, ante este cuento que le está diciendo Natán, lo hace entrar en conciencia. Lo importante es lo que continúa, ¿verdad? Porque David reconoce ante el Señor que ha pecado. Y por eso hoy, leitmotiv, idea central, queridos hermanos, ante tantos pecados, lo importante es reconocernos pecadores. Lo importante es reconocer nuestras faltas y desde ese reconocimiento volver al camino de Dios, como lo hizo el rey David. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te.
stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signor. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signor. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Oh, che bello sei tu, Signor. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signor. 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 Oh, che bello sei tu, Signor. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signor. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signor. Oh, che bello sei tu, Signor. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. È bello stare qui in tua presenza. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este evangelio tan importante de San Lucas, que nos presenta, que nos muestra, que nos dirige, que nos orienta principalmente este camino de fe, cómo asumirnos, cómo adherirnos a Jesucristo. Estábamos hablando de todo lo que significa el hecho de que Jesús está diciendo, su poder, dice, no se ha fundado contra nadie. Jesús no viene a pararse ahí enfrente y dice, péandase usted, péandase usted, péandase usted, de péande a mocia, yo pende contra, ya yo no nos vamos a vender.
Eso es lo que Jesús justamente no trae. Lo que Jesús trae es paz en el mundo. Recuerden que justamente es Lucas, ¿verdad? Cuando nos habla de los pastores. Entonces es el que nos va indicando y nos va diciendo cómo sucede todo esto. Cuando se habla y se dice, ¿verdad? Paz a los hombres de buena voluntad. Pero te está hablando de una paz, pero ¿desde dónde? De la buena voluntad, ¿verdad? Entonces este es el momento. Desde San Mateo, decíamos, San Mateo en el capítulo 2, principalmente con el nacimiento, ¿verdad?, de Jesús. Ahí a los pastores, recuerden, cuando se presentan a los pastores, dice de la siguiente manera, la visita que se le hace a los pastores. Esto sucedió, dice, para que se cumpliera las escrituras. Bueno, y tú, Belén, ahí está, de Efratá. Siempre nos presentan todos los elementos importantes de lo que significa esa paz, de lo que significa en ese momento la venida del Mesías, de lo que significa para nosotros el encuentro con Jesús que trae esa paz. Paz a los hombres de buena voluntad. Y entonces yo no vine aquí. Su poder no se ha fundado contra nadie. No viene. Entonces, es decir, DRJC para luchar contra fulano, luchar contra sultano. Hay que dejar que lo utilicen otros, es decir, esa propuesta. Es una propuesta dada, te ofrezco gratis, gratuitamente. Jesús, nuestro Mesías, no es monopolio también de nadie. No es monopolio. Monopolio, por eso te está diciendo, cuando hay ese elemento, no se lo impidan, porque el que no está contra, eso también tenemos que entender. Está el servicio abierto, ahí está el servicio abierto de todos los que buscan. Entonces, queridos amigos, me parece que es tan importante que sigamos meditando, sigamos mirando este evangelio, este seguimiento de Jesús que nos pide. Pende kurusu pendere huerecoa hino pega con la ñan de limitaciones. Apeñan de ya huerecoa ñamoiñan de atiari hayajes de upea la muy van a upebe y con fuerza, porque upea en indica tumo ailar ir a jarena. Es imposible, ¿verdad?, llevar se amoiman de la upebe apeshamante agua tata hasta peñan de yarara pecueri. Es uno, ¿verdad?, de los elementos fundamentales que Lucas insiste en todo tiempo. No nos olvidemos. También los otros evangelistas, pero Lucas, así como nosotros estamos estudiando y estamos viendo, es el que verdaderamente está insistiendo. Está de cierta manera medio machacando continuamente. Nos está diciendo que el tomar la cruz incluso lo va a repetir una y otra vez, ¿verdad? A pesar de que antes ya habíamos visto y hemos descubierto y decimos, tú eres el Mesías. Pero Jesús entonces les está mostrando y les está diciendo cuál es y cómo es su mesianismo. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, vamos concluyendo nosotros por el día de hoy. Estamos entonces así reflexionando y con esto también terminamos esta partecita del seguimiento de Jesús. Después ya vamos a entrar en otra partecita del capítulo de nuestro estudio, en esta división maravillosa que también hace, ¿verdad?, San Lucas. San Lucas tiene este evangelio que nosotros le llamamos el evangelio para los iluminados. Evangelio para los iluminados quiere decir directamente para aquellos que ya hicieron un camino. El evangelio para los avanzados, entonces, para aquellos que han entendido esta propuesta, se han comprometido y ahora entonces lo llevan a la práctica. Y me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga a todos.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.